Llegamos al capítulo número 7 de este estudio, esta reseña de Economía para Todos. Y como mencionamos anteriormente, a partir de aquí el autor comienza a evaluar, a explorar las cosmovisiones que están en conflicto y que cada una de ellas busca dominar no solo nuestra manera de pensar, sino dominar la economía mundial, el consumo, las empresas, el poder, etc. Y en este capítulo 7 titula Filosofías y sistemas económicos, el espectro entre el control y la libertad. Y el espectro es, vamos a mirar la franja que voy a poner en pantalla, y como introducción el autor comienza diciendo: una filosofía y sistema debería facultar a hombres y mujeres para que sean buenos mayordomos delante de Dios. En otras palabras, esto que él dice es muy ideal, podría decir idealista, muy limitado. Es decir, el gobierno, con todo su andamiaje, debería existir para que usted y yo podamos ser buenos mayordomos delante de Dios. Mejor dicho, todo lo que existe, la estructura gubernamental, debería existir exclusivamente para hacernos la vida más fácil a usted y yo, para que podamos producir más, acumular más riqueza y ser más libres. Imagine una estrella, como cuando los magos iban en la estrella de Belén, detrás de ella. Nosotros también tenemos una estrella, esa estrella es nuestra mayordomía. Apuntamos y queremos ser mayordomos de Dios, decidir bien y cada día mejor, uno, con el fin de glorificarle, y dos, con el fin de que nos vaya mejor. En relación a eso, se conecta esa estrella, ese objetivo, ese ideal con el espectro de los sistemas económicos. Hay dos tipos de filosofías, una atea y una cristiana, o una divina o bíblica, como se quiera decir. Y aquí el autor va a comparar, aquí comienza a comparar las cosmovisiones y los sistemas políticos o ideales económicos, mejor dicho, principalmente uno, el mercado libre. También puede entenderse como capitalismo, pero esa palabra no es igual hoy en día como se usó anteriormente, empezando porque fue Carlos Marx quien, hasta tengo entendido, la acuñó en su libro El Capital. 2. Intervencionismo, una economía intervencionista. Y 3. Sistemas de lo que el autor llama comando y control. Nos vamos a referir a sistemas de comando y control como sinónimos de comunismo o socialismo. Que generalmente cuando nos hablan de economía lo vemos como complejo, y esto lo mencionamos en la lección número 1, en donde se ve como algo complejo, pero no es así. Los principios que operan en el cuadro global también operan en nuestro cuadro pequeño. Y de nuevo, usted no tiene que ser economista para entender estos principios básicos. Las siguientes preguntas nos pueden ayudar. Cuando comienzas a hablar acerca de sistemas filosóficos y políticos, y cuando lo ves complejo, entonces haces esta pregunta: ¿cómo es que cierta opción económica me ayuda a ser mejor mayordomo delante de Dios? ¿Cómo me aporta cierto pensamiento o cierta decisión económica a ser un buen mayordomo ante Dios? 2. ¿Permite X o Y sistema económico que el hombre sea un buen mayordomo delante de Dios y cumplir el mandato cultural? Y 3. ¿Será que este sistema X o Y impide, previene o prohíbe que usted y yo como individuos seamos buenos mayordomos ante Dios y podamos decidir con el fin de cumplir el mandato cultural? Estas 3 preguntas son simples y básicas para usted y yo evaluar, discernir y juzgar justamente un sistema económico, una decisión, un partido político, una decisión económica y tal vez más. La lógica, mejor dicho, la lógica de la mayordomía, es decir, esa estrella que nos guía, mayordomía, en medio de yo estoy aquí, busco ser mayordomo. La lógica de la mayordomía es el elemento clave para que un cristiano evalúe, ponga la radiografía, el X-ray, a una filosofía económica a la luz de la cosmovisión cristiana. Satanás es nuestro enemigo y él no quiere que seamos buenos mayordomos ante Dios. Hay individuos que, conscientes o inconscientes, ya sea por falta de información o por una cosmovisión errada, anticristiana, de nuevo, de forma inconsciente o consciente, impiden que usted y yo seamos buenos mayordomos ante Dios. Cada individuo, cada hombre y mujer que existe en el mundo
edifica un reino, ya sea el reino de Satanás o el reino de Cristo. Y siempre que existe el pecado, nunca habrá un sistema perfecto. Las políticas económicas utópicas de redistribución, de merecimiento y de bienestarismo son eso, utópicas. La única utopía existió en el jardín del Edén. Pero siempre que haya entropía, siempre que haya caos, siempre que haya pecado y todo tienda a la descomposición, jamás existirá un sistema económico perfecto. Jesucristo afirmó: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y por eso dejó leyes como, por ejemplo, no recojan lo que queda en las esquinas de sus campos, precisamente para que los pobres pudieran recogerlos. Es de mucha ayuda y es muy didáctico, y si puede adquirir el video mucho mejor. Ese espectro económico sirve para nosotros entender que cualquier sistema y política económica de nuestra época hoy cae dentro de uno de estos tres puntos del espectro. A medida que rechazan a Dios, los valores morales, la ética cristiana y judeocristiana, por decirlo así, se inclinan hacia una economía que declina y hacia una sociedad que decae. Pero a medida que se aceptan o se acercan a los valores morales judeocristianos y principios de mayordomía cristiana, la prosperidad viene y las naciones prosperan. Entonces comienza el autor a comentar acerca del mercado libre. De nuevo, él empieza a hacer una especie de crítica o comparativo entre el mercado libre, intervencionismo y socialismo. En el mercado libre hay un sistema donde hay propiedad privada. Las personas pueden ser dueñas de lo que producen, planear y actuar con propósito en base a lo que producen. Mientras que en una economía que no es cristiana, se van a emitir leyes que intencionalmente florezcan en actividades como clínicas de aborto, apuestas, la industria de la pornografía, y también se emitirán leyes que reduzcan la capacidad y la habilidad de la iglesia a avanzar más y más allá. Una política económica de mercado libre generalmente va a proteger la familia y la iglesia como derecho de la propiedad privada, y de nuevo se entremezclan estos principios de el gobierno, de la ley, que idealmente la policía está para proteger a los ciudadanos. Y vimos en la lección número 2 que en un ambiente de inseguridad, de miedo y de peligro, será imposible tener prosperidad económica a largo plazo. Hablar de nuevo, el autor habla muchas más cosas acerca del mercado libre, pero se pueden resumir. Yo le doy el resumen de una vez. Eso no significa que no deba buscar el material, pero se lo resumo. Y es: 1. Usted tiene libertad para hacer lo que le plazca con lo que produce. Usted puede elegir su vocación y el gobierno está de su lado. Le protege su familia, la iglesia, su libertad religiosa y muchas más. Y esto se reduce a la pregunta: en una filosofía económica, ¿quién controla los bienes económicos? ¿Usted por su propiedad privada o alguien más? Como las ideas tienen consecuencias, las ideas económicas también tienen consecuencias. Número 2, el autor habla del intervencionismo. Esto no es muy popular. Generalmente tenemos dos extremos y los seres humanos tenemos la tendencia a ir de un lado a otro. Intervencionismo está en el medio. El autor afirma, y esto es muy útil para que nosotros entendamos cómo funciona nuestro mundo moderno en el siglo XXI, y es que prácticamente todos los países del mundo hoy tienen un nivel de intervencionismo. ¿El intervencionismo qué es? Es un sistema o filosofía económica que se desliza en el espectro del control. Es decir, en esta franja se inclina más hacia el comando y control, o hacia el socialismo y comunismo. Se aleja de la libertad de mercado y se inclina a controlar. Muchos abogan y defienden el intervencionismo argumentando de que alguien tiene que intervenir en el mercado para protegerlo. No obstante, hay otras escuelas de pensamiento que dicen que simplemente el mercado libre se autorregula gracias a las decisiones que las mismas personas toman. Y esto, por ejemplo, es un debate en cuanto a la crisis de los años 30. Algunos afirman que en 8 meses el mercado se autorreguló y se restauró por sí mismo, mientras que otros afirman que fue gracias a las regulaciones por el gobierno. Sin embargo,
Aparentemente, mientras más intervenga el gobierno, menos libertad habrá, porque cada día el gobierno crecerá más y más como un pulpo y va a acaparar más áreas del mundo en donde prácticamente no habrá lugar en donde el gobierno no tenga presencia. Entonces, algunos ejemplos de esto es de que las políticas intervencionistas establecen los precios. Se sabe, alguien dice el salario mínimo es X o Y número y nadie puede pelear eso, nadie puede discutirlo, es solo aceptarlo. Establece tarifas proteccionistas de importación. Cualquier país donde haya intervención gubernamental es un país donde no hay libre mercado. Puede haber una mezcla entre mercado libre o capitalismo e intervención. Sin embargo, recordemos, no es lo mismo economía que consumismo. En ocasiones escuchamos la frase que dice esto afecta a la economía, pero en realidad lo que está afectando es el consumo. Me atrevo yo a decir que Sudamérica es intervencionismo y se acerca cada día más y más a comando y control. En Latinoamérica no tenemos libre mercado. De otra manera, la historia nos muestra que aquellas naciones con políticas y filosofías económicas de libre mercado han sido potencias mundiales. Vivimos en países en donde cada día hay más impuestos, se renuevan, se reforman las políticas monetarias, financieras, hay escándalos de corrupción, tal vez en más proporción que en otras naciones, entre muchas cosas. Hay monopolios por negocios, favores, corporativismo, muchas cosas. Entonces, aquí el autor habla de intervencionismo, esto es muy importante. Tal vez vivamos en países que no son socialistas, no son comunistas, pero ¿qué tanto aportan a nuestra libertad para ser mayordomos ante Dios? ¿Qué tanto nos facilitan ser mayordomos ante Dios? ¿O será que nos impiden y previenen que seamos libres de producir riqueza y de servir a Dios con nuestros recursos? Esas son buenas preguntas. De políticas de comando y control, que en otras palabras podríamos llamarlas comunismo o socialismo. Propiedad privada y el libre comercio es vetado. Ejemplos de Corea del Norte, la Unión Soviética, Cuba, Vietnam y Venezuela son algunos de estos ejemplos en donde son gobiernos, políticas y sistemas económicos de comando y también nos provee de 4 preguntas muy útiles que cada uno de estos sistemas, mercado libre, intervencionismo y comando y control, puede responder. 1. ¿Qué se produce? 2. ¿Quién lo produce? 3. ¿Cómo se produce? Y 4. ¿Para quién se produce? Y la mejor forma de responderlo es a través de un pasaje bíblico que el autor aborda y es Éxodo capítulos 5 y 6. En Éxodo capítulos 5 y 6 vemos la historia de Moisés, los hebreos y Faraón. Y vamos a desglosar 9 cosas que podemos extraer como ejemplo para demostrar que las cosmovisiones que dominan o tienden a dominar a los seres humanos son las mismas ayer y hoy. Número 1. Faraón niega al Dios soberano. Era la creencia en Egipto que el faraón era prácticamente el hijo de Dios, el sol. Él era Dios, negaba al Señor invisible. 2. Su preocupación, su interés era que los esclavos trabajaran exclusivamente para él, como dice el texto, para construir sus ciudades en aquella época de Pitón y Ramsés. 3. No les daba día de descanso a sus esclavos. Trabajaban de sol a sol, del domingo a domingo. No era una sorpresa que cansados llegaban en su casa en la noche a multiplicarse. 3. Había burocracia, es decir, capataces y funcionarios públicos tomados de los mismos hebreos para hacer trabajar e incrementar con presión y dominio a los hebreos que eran esclavos. 5. Él controla el capital. Recordemos que el capital no es solo dinero, él era el dueño de la tierra. Él era el dueño y controlaba el capital. 6. Controla los medios de producción. Recuerden que en ese texto, si lo lee, dice que había que fabricar unos ladrillos. Él controlaba la paja, el lodo, lo que sea que fuera para poder fabricar estos ladrillos. Número 7. Es dueño de la vocación de las personas. Como en algunas películas como Divergente,
Las personas no podían escoger su vocación, ni decidir qué estudiar, ni a qué dedicarse en la vida, ni qué arte desarrollar. En absoluto, el Evangelio de la Prosperidad allí fracasaría, porque Faraón era dueño de la vocación de la gente. Tanto el niño como el anciano tenían que trabajar. Número 8. Prohíbe la libertad de culto. Por supuesto, él quería establecer imágenes por todos lados porque él se creía Dios. Entonces no se podía adorar y si no tenían ningún día para descansar, pues era imposible buscar su propia religión. Y número 9, por la opresión la gente pierde la fe en Dios. ¿Ha notado usted que los países comunistas o de corte socialista, de comando y control, no tienen fe? Por ejemplo, en Corea del Norte menos del 1% son creyentes en Dios o en una especie de cristianismo. Es decir, que todo esto causa que no haya una creencia, una verdadera fe en Dios. Entonces, de nuevo, se ve la relación entre libertad de culto y libertad económica. ¿Sí? ¿Cómo usted puede servir a Dios, ser consciente que los recursos, el conocimiento, el capital, las facultades intelectuales o físicas que usted tiene las puede poner al servicio de Dios como mayordomo? Entonces, el capitalismo o el mercado libre está a un lado del espectro. Enfatizan el capital y los medios de producción. El socialismo está al otro extremo del espectro, el cual busca el control de los medios de producción, decide que no existe la propiedad privada con el fin de redistribuir, violando el séptimo mandamiento de no robarás. Los precios son establecidos por el Estado, es decir, que no por la oferta y la demanda, y la oferta monetaria es controlada por el Estado, por eso la tendencia es a imprimir dinero y a crear inflación. Entonces, el autor pone dentro de esta misma bolsa de comando y control a los comunistas, socialistas, nacionalsocialismo y habla de las rutas hacia el socialismo. Hay dos rutas, es decir, ya sea que usted viva en un país capitalista o de mercado libre, aunque si está en Latinoamérica o está en uno comunista o socialista o en uno de intervención, hay dos medios para llegar hacia el extremo de comando y control. Son dos rutas, así como hay una ruta de la escasez a la abundancia, hay dos rutas para llegar a esto. Y una es por medio de la revolución, como en Rusia en 1917 hubo una gran revolución y tomaron y allí implementaron e impusieron el sistema socialista. Y tercero es una evolución, como sucede en los Estados Unidos, Inglaterra y como sucede en la mayoría, y es que paulatinamente, poco a poco, por medio de la educación y progresivamente, se logra implementar políticas y sistemas de comando y control, y creo que esa es la tendencia. Entonces, hasta acá tenemos estos dos episodios, capítulos 6 y 7, una historia de dos teologías, de Dios a la política. Así que amigos, todos somos seres políticos. Nuestro concepto de Dios siempre va a influenciar nuestro concepto del hombre y el resto de cosas, incluyendo nuestro prójimo, como vemos el mundo, el trabajo, el orden creado, la familia, la policía, la educación, los hijos, etc. Espero que te haya sido de edificación, de aprendizaje. Esos son dos capítulos que se pueden, creo que estudiar en 3 o 4 sesiones en grupo porque es demasiado para analizar, empezando por los pasajes bíblicos. Y bueno, descárgalo, por favor suscríbete, me gustaría que dejes comentarios si te gustó, si tienes alguna pregunta y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión de nuevo y que estés bien. Chao.